La Biblia, 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de 1500 años. Un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. El rompecabezas más maravilloso jamás creado. Unir sus piezas para descubrir su mensaje es la clave para darle fe, esperanza y amor a millones de personas sedientas a través de la historia. Si tú eres una de ellas, bienvenido a la aventura. Esto es un rompecabezas divino, la Biblia en 66 piezas. Solo por Descubre la Biblia. La Biblia en 66 piezas, un rompecabezas divino. Texto introductorio de esta serie, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hoy nos vamos a ir a la pieza número 35 de este maravilloso rompecabezas divino. 66 piezas de este rompecabezas y ya vamos más allá de la mitad. Estamos el día de hoy en la pieza número 35 y el día de hoy corresponde a la profecía de Habacuc. Habacuc o Habacuc en hebreo, que significa abrazo. Así que espero recibas un abrazo divino en este tiempo que ya quedará esta grabación para la historia, como un tiempo de distanciamiento social, en un tiempo en que ya todo se está promoviendo que sea virtual, en un tiempo en que se habla mucho acerca de la sana distancia, de que no te me acerpes, no te me acerques porque me vas a pegar algún virus o algo así. Y bueno, pues si hay un momento en que necesitamos de un abrazo, pues es en esta época, y ya esta grabación quedará para la historia en una época en que había mucho distanciamiento social y que necesitamos de una certeza de que Dios está en control. Dios está en control de todo y Dios, aunque a veces parezca extraño lo que está sucediendo y parezca que no tiene sentido, hoy vamos a aprender en esta profecía que la fe es en Dios. La fe no es en la fe. Hoy vamos a expandir un poquito el concepto de la fe. Se hace mucho énfasis en la importancia de la fe. Hay todo un movimiento en el ámbito cristiano sobre la fe, el movimiento de la fe, que hace mucho énfasis en la importancia de tener fe. Pero hoy vamos a hablar de lo que bíblicamente es tener fe. Y vamos a comenzar con un texto introductorio de esta profecía de Habacuc en el capítulo 2, versículo 1 al 4. Les leo de la versión Reina Valera 1960 y dice lo siguiente. Habacuc 2, 1 al 4. Dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y el Señor me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Este es uno de los versículos más famosos del Nuevo Testamento, el justo por la fe vivirá, y ese texto, esa cita del justo por la fe vivirá, que es una cita que utiliza mucho el apóstol Pablo, simplemente es obtenida textualmente de esta profecía de Habacuc. Así que vamos a entender el día de hoy qué significa eso de que el justo por su fe vivirá. Estamos estudiando la profecía de Habacuc, que se escribió en una fecha aproximada entre el año 609 y 597 a.C., pero pues al escuchar estos años pues quizás no nos dicen nada, a menos que conozcamos
¿Qué estaba pasando históricamente en estos años? ¿Qué estaba pasando en Israel entre el año 609 y 597 a.C.? Bueno, pues para los que ya llevan un tiempo estudiando la cronología bíblica, la historia del reino de Israel, el reino del norte, el reino del sur, la casa de Israel, la casa de Judá, saben que en esta época era justamente cuando se estaba preparando el imperio babilonio para ir a conquistar al remanente de Israel, a lo que quedaba de Israel, al reino del sur, a la casa de Judá, que justamente el primer exilio, la primera deportación sucedió en el año 605. En el año 605 a.C. sucedió la primera deportación a Babilonia, después hubo otra deportación en el año 597 y la tercera deportación, la deportación final y la destrucción del templo de Jerusalén fue en el año 586 a.C. Entonces estamos hablando del contexto histórico previo a la conquista del reino del sur, de la casa de Judá, por parte de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y en las secciones que vamos a ver de manera panorámica en esta pieza del rompecabezas, vamos a dividir los 3 capítulos de Habacuc en 3 secciones. Capítulo 1, primera sección, quejas de Habacuc por injusticias. Habacuc comienza a quejarse por las injusticias sociales, por la crisis de fe que se estaba viviendo en el reino del sur, en Judá. En el capítulo 2, Dios responde a estas quejas y en el capítulo 3, tercera sección, vamos a reflexionar en una verdadera oración de fe. Así que vámonos a estas 3 secciones. Primera sección, capítulo 1, vámonos a los detalles esenciales de cada una de estas secciones. Capítulo 1, quejas de Habacuc por injusticias. Comienza quejándose Habacuc en el capítulo 1. Les leo desde el versículo 1 en adelante. Y les leo de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia, que dice así. Este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Me encanta la manera en que los profetas se expresan. Me encanta la libertad con la que le hablan a Dios. Le hablan con una libertad como un amigo le habla a su compañero, aquel que sabe todas tus intimidades, aquel que sabe lo más profundo de tus pensamientos. Y esto es conocer a Dios, esto es tener una intimidad. De ninguna manera es falta de respeto, es simplemente expresar nuestros temores, nuestras dudas, nuestras inquietudes y hablarle como un padre que nos conoce, hablarle a un padre con el que tenemos una comunión íntima, una comunión perfecta, y esta es la manera de expresarse de Habacuc hacia su Padre Celestial, y le dice: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. ¡Wow! Es increíble lo que está expresando Habacuc. ¿Dónde he oído eso? ¿Dónde he oído esas quejas? ¿Se dan cuenta? Generaciones van, generaciones vienen, y el ser humano no cambia. El ser humano es el mismo. Quizás vistamos de manera diferente, quizás tengamos diferentes colores de piel, quizás vivamos en diferentes épocas, en diferentes culturas, pero la inquietud del ser humano y las preguntas y las incertidumbres siempre son las mismas. Y pareciera que estamos leyendo el periódico, pareciera que estamos viendo las noticias de cada día, donde estamos expresando exactamente lo mismo que expresa aquí el profeta Habacuc. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. 2000 años que la iglesia ha estado diciendo: sálvanos, Señor, ya ven pronto, ven, Señor Yeshua, ven, por favor, ya, ven. Así termina el Apocalipsis, que se escribió hace casi 2000 años. Se escribió por el apóstol Juan, el último de los apóstoles que quedó vivo. Dijo: ven, Señor Jesús, el Espíritu y la esposa dicen: ven, ¿cuándo vas a venir? Y bueno, pues han pasado casi 2000 años y aquí seguimos diciendo: ya ven, por favor, ya ven. Pero ¿qué dice?
pero tú no vienes a salvar. Y dice, ¿tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. El Señor respondió, observen las naciones, mírenlas y asómbrense. ¿Ok? Esta es la respuesta del Señor. Ante la queja de Habacuc, Habacuc se está quejando, ya Señor, haz algo, por favor, mira lo que está pasando. Recuérdenlo, él está escribiendo en la época en que Nabucodonosor está preparando sus ejércitos para conquistar el mundo antiguo, incluido el reino del sur, incluidos los judíos. Entonces, Habacuc se está quejando de la situación de la casa de Judá, de la situación de su propio pueblo a quien se le entregó la fórmula para la justicia. El antídoto para la injusticia se le entregó al pueblo de Israel. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué hizo la casa de Judá, que es la tribu legisladora? La casa de Judá, está escrito, no se apartará el cetro de Judá hasta que venga Shiloh. ¿Qué significa eso? Que la casa de Judá sería quien legislaría las naciones. Entonces, aquella tribu que está elegida por el creador del universo para legislar a las naciones, para traer justicia a las naciones, pues esa misma nación está haciendo injusticia, está llena de maldad, de discusiones, de pleitos, de maldades, y entonces pues Habacuc está frustrado y dice, wow, pues si la nación a quien se le entregó el juicio, si la nación a quien se le entregó el camino de la justicia está corrompida, pues ¿qué? ¿Ahora qué vamos a hacer? O sea, ya se acabó el negocio, Señor, ya vas a cerrar el changarro, o sea, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar si la nación a quien se le entregó el remedio para todas las injusticias, esa misma nación está corrompida? Y bueno, pues aquí le responde el Señor en el versículo 5, le responde la queja a Habacuc diciendo, observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, o sea, en esta generación, y fíjense aquí la influencia que tiene que un solo hombre que busca a Dios, que tiene intimidad con Dios, se queja y le pide a Dios que intervenga, que haga algo. ¿Y qué creen? A este hombre Habacuc Dios le respondió. Es posible, podríamos decir que por la petición de este profeta y otros como él, que vivieron pues cerca de su época, y muy específicamente a este profeta, porque fue en los días de esta profecía que se cumplió de manera inmediata lo que anuncia o de lo que se está quejando. El remedio de lo que se está quejando Habacuc se soluciona, se remedia en su propia generación. Entonces esto a mí me alienta a pensar, y por muy loco que parezca, te voy a decir algo que te va a parecer loquísimo, pero es posible que esta pandemia que estamos viviendo y que para muchos es una muy mala noticia es el resultado o es el fruto de las oraciones que tú y yo hemos estado haciendo, con la única diferencia de que sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Pero ¿qué es lo que hemos estado pidiendo en nuestra generación, clamando nosotros que tenemos acceso a las redes sociales, al internet, a los medios de difusión masivos y gratuitos y disponibles para todos, más extraordinarios de la historia? ¿Qué es lo que hemos estado pidiendo? Pues que se predique este evangelio, que este mensaje llegue a todas las naciones, que publiquemos este mensaje de salvación. Eso es lo que hemos estado pidiendo. Pero ¿cómo íbamos a lograr ese objetivo? ¿Cómo lo íbamos a lograr si la gente anda tan afanada como Marta en sus negocios, en sus trabajos, en sus proyectos, en sus viajes, en aerolíneas, en sus vacaciones? O sea, ¿cómo la gente iba a tener tiempo para escuchar 3,000 horas de estudios bíblicos o las que sean, o videos de 1 hora o de 2 horas de longitud? ¿Cómo? Si la gente anda
echa la raya. O sea, ¿cómo se iba a cumplir eso? Bueno, pues qué creatividad. La verdad que me sorprendió el Señor con la creatividad de permitir que suceda una circunstancia única en la historia en la que la gente ahora sí está encerradita en su casa sin poder hacer grandes cosas, aunque quiera, no es posible, aunque te quieras ir a viajar, aunque quieras hacer muchas cosas, no lo puedes hacer. Y bueno, no te queda otra más que estar ahí viendo noticias, viendo las redes sociales, queriéndote informar, y pues ya te aseguro que después de una semana, 2 semanas de estar escuchando lo mismo, y que cuántos contagios y cuántas muertes y que crisis, o sea, ya llega un momento en que dices, ya auxilio, ya no quiero escuchar eso. Y cuando ya estás harto de esas cosas, ya no quieres escuchar eso, ¿qué vas a escuchar? ¿Qué vas a escuchar? Y bueno, pues es exactamente un contexto similar a la época de Habacuc, cuando Dios le dice, estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aun si alguien les dijera. Si te hubieran dicho que esto iba a suceder cuando estabas viendo las celebraciones, bueno, yo sé que tú no celebras quizás el Año Nuevo, pero estabas viendo las celebraciones en el mundo entero, estabas viendo los juegos pirotécnicos ahí en Manhattan, ahí en Nueva York, estabas viendo bienvenido el 2020 y todo el mundo celebrando, y que en Australia sí recibieron el Año Nuevo, y que en Nueva York y que en Europa, y ya estás viendo los videos de cómo está cambiando del 2019 al 2020. Si te hubieran platicado que esto iba a suceder 2 meses después, y que iba a estar encerrado, y que iban a cerrar todas las tiendas, y que todo el mundo iba a estar en una situación como la que estamos, ¿lo hubieras creído? Te aseguro que no lo hubieras creído. Te aseguro que te hubiera sido, o sea, imposible de pensar cómo se iba a dar algo así. Y bueno, pues estamos viviendo algo muy similar a lo que vivió Habacuc. Y vean lo que continúa diciendo. Volvemos ahí al capítulo 1. Continúo leyendo del versículo 6 en adelante. Y dice, estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que guepardos y más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos, como águilas se lanzan en picada para devorar a sus presas. Vienen sin tregua, decididos a la violencia. Sus multitudes avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivos a su paso como si fueran arena. Se burlan de reyes y príncipes y menosprecian todas sus fortalezas. Simplemente hacen rampas de tierra contra las murallas y las toman por asalto. Arrasan como el viento y desaparecen, pero son profundamente culpables, porque hicieron de su propia fuerza un Dios. Oh Señor, mi Dios, Santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados, pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? ¿Somos tan solo peces para ser capturados y matados? ¿Somos simples criaturas del mar que no tienen quien las guíe? ¿Tenemos que terminar ensartados en sus ganchos y atrapados en sus redes mientras ellos se alegran y celebran? Entonces adorarán a sus redes y quemarán incienso frente a ellas. Estas redes son los dioses que nos han hecho ricos, exclamarán. ¿Permitirás que se salga con la suya para siempre? ¿Tendrán siempre éxito en sus conquistas despiadadas? Y bueno, pues aquí cierra el profeta Habacuc haciendo una cascada de preguntas. Una cascada de preguntas ante el anuncio de lo que va a hacer el Señor para acabar con la injusticia, para purgar la maldad de su pueblo. Y dice que está preparando a un pueblo y está preparando a un líder llamado Nabucodonosor que va a venir a hacer estragos y a causar un gran castigo a la casa de Judá. Y ante ese anuncio, que no se la cree Habacuc, dice, oye, pero, ok, quizás Habacuc dijo, híjole, ¿para qué me ando quejando? Yo me estoy quejando de la maldad de mi pueblo, pero, wow, en la bronca que me metí, ya el Señor va a
a responder mi queja, pero es ahí donde ya no entiende. Señor, ya no entiendo cómo es que vas a hacer esto. O sea, ok, no, tampoco es para tanto, Señor. Sí somos malvados, sí hemos hecho muchas cosas perversas, pero este pueblo sí no la gana. Este pueblo sí es mucho más perverso que nosotros. Entonces, ¿cómo es que vas a usar a un pueblo peor, un pueblo idólatra, que va a terminar dándole crédito a sus armas, a su fortaleza, en vez de a ti, Señor? ¿Cómo vas a hacer eso? Y se queda con miles de interrogantes, y con esto nos muestra una vez más la Escritura que pues los caminos del Señor no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, y le va a responder a toda esta cascada de interrogantes. En el capítulo 2 le va a responder el Señor. Y dice a partir del versículo 1, sigo leyéndoles en la Nueva Traducción Viviente, dice así: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Sigue hablando el profeta Habacuc diciendo, ok, me voy a quedar en guardia, voy a estar esperando. La torre de vigilancia era el lugar donde se ponían los soldados en las ciudades amuralladas. Las ciudades tenían murallas y en las murallas había torres de vigilancia donde estaban ahí los vigilantes esperando que llegara algún o simplemente previendo que viniera algún ejército enemigo. Y cuando veían que venía un ejército enemigo, pues inmediatamente hacían sonar la alarma, los sonidos de shofar, unas cuernos de carnero, para que se pusiera en guardia el ejército y defendieran la ciudad. Entonces aquí, ante este anuncio de que viene Babilonia, en este anuncio de que Dios está levantando a la nación de Babilonia para venir a juzgar la injusticia de Judá, dice aquí Habacuc que se va a subir a esta torre de vigilancia, se va a poner de guardia y dice, allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Entonces el Señor me dijo, y prepárense para la respuesta divina. Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. En aquella época era la manera de escribir. Se escribía un anuncio, un mensaje en tablas. Le dice a Habacuc, escribe lo que te voy a decir y que esta visión, que esto que te voy a anunciar, todo mundo lo puede entender, todo mundo lo pueda leer sin error. Y dice, esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Y es importante saber que la profecía de Habacuc se iba a cumplir en su generación, tanto a nivel inmediato, porque está hablando específicamente de Babilonia, pero este versículo 3 nos anuncia que eso se repetiría para un tiempo futuro. Es decir, el juicio que Dios traería a través de Babilonia sería también un juicio de los últimos tiempos, un juicio para el tiempo del fin. Y eso lo podemos corroborar, ya que el escritor de la carta a los Hebreos menciona este mismo texto en el contexto de los últimos tiempos, y que Dios a su debido tiempo va a cumplir esto. Y esto también tiene que ver con los tiempos del Mesías, el Mesías que va a venir a juzgar a las naciones. Así que aquí esta profecía tanto tiene un cumplimiento inmediato como tiene un cumplimiento a largo plazo, y es un patrón que siguen en realidad todos los profetas. Es el mismo patrón que siguen todos los profetas. Ellos anunciaban cosas a nivel inmediato, pero también sus profecías tendrían cumplimientos posteriores para los últimos tiempos. Es decir, la plenitud de el mensaje de los profetas es para los últimos tiempos. Y dice, esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin y este se cumplirá, aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Y dice, mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. La queja de Habacuc respondida.
Habacuc dice, Señor, pero ¿cómo vas a permitir que estos arrogantes, orgullosos, que confían en sí mismos, que confían en su fortaleza, en su poder, cómo vas a permitir que ellos nos juzguen, nos destruyan y al final terminen gloriándose ellos mismos, terminen llenándose de arrogancia, terminen dándole gracias a sus armamentos o a sus redes o a sus armas? O sea, ¿cómo vas a permitir eso? Y la respuesta divina es, Habacuc, mira a los orgullosos, confían en sí mismos. Fíjense qué interesante la descripción que hace Dios de algo que en nuestra generación se promueve muchísimo, y es la confianza en uno mismo. Hay cursos, seminarios de motivación y de cómo ser más seguro de ti mismo y cómo confiar en ti mismo. Y fíjense lo que dice el Señor al respecto. Dice, mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. En otras palabras, Habacuc, el que ríe al último, ríe mejor. Esta gente se va a jactar, se va a burlar, va a pisotear a mi pueblo, pero no te preocupes, el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Tú mantente fiel a mí. Tú mantente fiel, no confíes en ti mismo, no te apoyes en tu propia prudencia y al final el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Y dice, la riqueza es traicionera y los arrogantes nunca están tranquilos. Abren la boca tan grande como una tumba y como la muerte nunca están satisfechos. En su avaricia juntaron a muchas naciones y devoraron a muchos pueblos. Pronto sus cautivos se burlarán de ellos, se mofarán diciendo, ¿qué aflicción les espera, ladrones? Ahora tendrán su merecido. Se hicieron ricos por medio de la extorsión, pero ¿cuánto tiempo puede durar eso? Una muy buena pregunta. ¿Cuánto tiempo puede durar eso? Todos los males que vemos a lo largo de la historia, todos los imperios que han subido, ok, ¿cuánto puede durar eso? ¿Quién se acuerda de Asiria? ¿Quién se acuerda de Babilonia? ¿Quién se acuerda de Persia? ¿Quién se acuerda de Grecia, de Roma? ¿Cuánto tiempo puede durar eso? Los cielos y la tierra pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios nunca pasará. ¿Cuánto tiempo puede durar eso? De repente tus deudores tomarán medidas, se volverán en tu contra y te quitarán todo lo que tienes. Lo que se siembra, se cosecha tarde o temprano, y dice, pues lo que tú sembraste en contra de otros, al final todo te será quitado, mientras que tú te quedarás temblando e impotente. Debido a que saqueaste a muchas naciones, ahora todos los sobrevivientes te saquearán a ti. Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. ¿Qué aflicción te espera a ti, que construyes mansiones con dinero deshonesto? Fíjense lo que dice ahí. Qué vano, qué absurdo es apresurarse a ser rico. Se apresura el avaro en ser rico y no sabe que le vendrá pobreza. Y es justamente lo que dice aquí. ¿Qué aflicción te espera a ti, que construyes mansiones con dinero deshonesto? ¿Crees que tu riqueza comprará seguridad y así pondrás el nido familiar fuera de peligro? Sin embargo, por causa de los asesinatos que cometiste, deshonraste tu nombre y te costó la vida. Y alguien en la actualidad incluso se podría jactar. Hay gente que en su arrogancia, en su jactancia, pensando que nadie le puede quitar sus bienes, pueden asegurar todos sus bienes. Ahora alguien podría sentirse seguro porque dice, no, pues yo tengo asegurado todo. Tengo asegurada mi casa, tengo asegurado mi coche, tengo asegurado seguro de gastos médicos, tengo seguro de vida, seguro de entierro, seguro de todo. Seguro del perro, seguro del gato, seguro de todo. Entonces, si cualquier cosa que me pase, hasta me conviene, porque pues me van a dar hasta dinero de cualquier tragedia que pase. Ahora ahí puedes comprar seguro de todo, de huracanes, de temblor, de todo. Y casi si te pasa algo, ya le hiciste, porque pues te dan a veces hasta más de lo que costaba. Hay gente que incluso hasta se aprovecha de eso y hasta ellos mismos provocan incendios, provocan algo para que después les paguen y les den más de lo que invirtieron. ¿Y cómo le puede hacer el Señor? ¿Cómo le puede hacer el Señor con alguien que tiene todo asegurado y le quiere traer juicio? Pero pues ¿cómo? Si cualquier cosa que le quite, de todos modos está asegurado. ¿Cómo le puede hacer? Muy fácil, lo quita él. Lo quita él
y ya no importa que tengas asegurado todo, si te quita a ti, pues ya, ¿de qué te sirve todo lo que acumulaste si fue con injusticia? Y dice, sin embargo, por causa de los asesinatos que cometiste, deshonraste tu nombre y te costó la vida. Le está hablando proféticamente a Nabucodonosor y le está hablando proféticamente a todos aquellos que con injusticias, con maldades, han tratado de acumular y acumular y acumular. Y dice, hasta las piedras de los muros gritan contra ti, y las vigas de los techos le hacen eco a la queja. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes ciudades con el dinero adquirido mediante el crimen y la corrupción? ¿No ha prometido el Señor de los ejércitos celestiales que las riquezas de las naciones se convertirán en cenizas? Escúchalo, por favor, joven emprendedor. Escúchalo, por favor, tú que sueñas con grandezas, con grandes riquezas. Escucha, por favor, este versículo 13 de la profecía de Habacuc, capítulo 2. Escucha lo que dice este versículo 13 y ya tú y yo estamos viendo lo que está pasando con la economía de las naciones. Ya estamos viendo la punta del iceberg de lo que esta crisis a raíz de esta pandemia, ya lo estamos viendo. Dice, ¿no ha prometido el Señor de los ejércitos celestiales que las riquezas de las naciones se convertirán en cenizas? Se esfuerzan mucho, pero todo es en vano. Tal como dijo el rey Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y seguramente Habacuc había ya leído el libro de Eclesiastés y simplemente está citando lo que el rey Salomón, un hombre multimillonario, ya se había dado cuenta, que todo es vanidad. Y dice, así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. Hay hasta una canción de este versículo. Y será, llena la tierra de tu gloria, se cubrirá, como las aguas cubren la mar. Bueno, pues ya saben de dónde sacó el escritor de esa canción. De dónde se inspiró, de la profecía de Habacuc, así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. ¿Qué aflicción te espera a ti que emborrachas a tus vecinos, los obligas a beber, para regodearte de la vergüenza de su desnudez? Sin embargo, pronto te llegará el turno de ser deshonrado. Ven, bebe y demuestra tu desnudez. Bebe la copa del juicio del Señor, y toda tu gloria se convertirá en vergüenza. Derribaste los bosques del Líbano, ahora serás derribado. Destruiste los animales salvajes, ahora el terror de ellos será el tuyo. Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. ¿De qué sirve un ídolo tallado por hombres o una imagen fundida que te engaña? Qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos, un Dios que ni siquiera puede hablar. Recuerda eso, tú que has construido toda tu seguridad en cosas que tú mismo puedes hacer. Qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos, un Dios que ni siquiera puede hablar. ¿Qué aflicción te espera a ti que les dices a ídolos de madera, despierten y sálvenos? A imágenes de piedra mudas, dices, levántense y enséñenos. ¿Podrá un ídolo decirte qué hacer? Aunque estén recubiertos de oro y plata, por dentro no tienen vida. Pero el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de Él. Calle delante de Él toda la tierra. Y ahora sí, con eso concluye la respuesta del Señor, como diciendo, prepárense, porque ahora me toca a mí. Y ante esta respuesta divina, ¿cómo concluye su profecía Habacuc? Bueno, Habacuc concluye su profecía con una oración histórica, una oración que ya quedó para la eternidad, una oración de confianza, una oración de entrega total y de reconocimiento de que el que está sentado en el trono está y estará siempre en control, y de que el que ríe al último ríe mejor, y que el justo por la fe vivirá. Y vamos a escuchar una oración, una verdadera oración de fe. Muchas veces pensamos que orar con fe implica que las cosas cambien.
se hace mucho énfasis en tener una gran fe para mover montañas, pero no se trata de tener una gran fe para mover montañas, se trata de tener una pequeña fe en un Dios grande. No se trata de tener fe en la fe, sino fe en Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién podría decir que tiene suficiente fe? Dios ha puesto la medida de fe en todos nosotros, y si tuviéramos fe como un grano de mostaza, si tenemos la suficiente fe para orar, eso es más que suficiente. Lo único que necesitamos es tener fe para orar. Y aunque no veamos grandes cambios, aunque pensemos que no está sucediendo nada, ten por seguro que si tú oras y oras creyendo, aunque no lo veas, te aseguro que tarde o temprano lo verás con tus propios ojos. Y dice Habacuc capítulo 3, esta famosa oración de fe, vamos a leerla. Dice a partir del versículo 1. Esta oración fue entonada por el profeta Habacuc. He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo, recuerda tu misericordia. Veo a Dios cruzando el desierto de Edom. El Santo viene desde el monte Parán. Su brillante esplendor llena los cielos, y la tierra se llena de su alabanza. Su llegada es tan radiante como la salida del sol. Rayos de luz salen de sus manos, donde se esconde su imponente poder. La pestilencia marcha delante de él. ¿Qué les parece? La pestilencia marcha delante de él, la plaga lo sigue de cerca. Qué apropiado versículo para lo que estamos viviendo. Él está en control de todas las cosas. Cuando Él se detiene, la tierra se estremece. Cuando mira, las naciones tiemblan. Él derrumba las montañas perpetuas y arrasa las antiguas colinas. Él es eterno. Veo al pueblo de Cusán en angustia y a la nación de Madián temblando de terror. ¿Estabas enojado, Señor, cuando golpeaste los ríos y dividiste el mar? ¿Estabas disgustado con ellos? No, enviabas tus carros de salvación, blandiste tu arco y tu aljaba de flechas, partiste la tierra con caudalosos ríos. Las montañas observaron y temblaron, avanzaron las tempestuosas aguas, las profundidades del mar rugieron levantando sus manos al Señor. El sol y la luna se detuvieron en el cielo cuando volaron tus radiantes flechas y brilló tu deslumbrante lanza. Con enojo marchaste a través de la tierra y con furor pisoteaste las naciones. Saliste a rescatar a tu pueblo elegido, a salvar a tus ungidos. Aplastaste las cabezas de los perversos y descarnaste sus huesos de pies a cabeza. Con sus propias armas destruiste al jefe de los que se lanzaron como un torbellino, pensando que Israel sería presa fácil. Pisoteaste el mar con tus caballos, y las potentes aguas se amontonaron. Al oír esto, me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado capaz de pisar sobre las alturas. Para el director del coro, esta oración se acompaña con instrumentos de cuerda. Esta es una verdadera oración de fe. Esta es fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas.
Padre, te damos muchas gracias porque, Señor, por la fe entendemos que fueron hechos los cielos y la tierra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por la fe, Señor, esa larga nube de testigos, todos esos personajes que se mencionan en Hebreos capítulo 11, por la fe, muchos de ellos hicieron huir ejércitos, muchos de ellos tuvieron grandes victorias, pero por esa misma fe, muchos de esos hombres vivieron perseguidos, vivieron en una gran cantidad de angustias, de aparentes derrotas. Pero, Señor, se mantuvieron mirando al invisible. Se mantuvieron mirando la ciudad cuyo arquitecto y constructor eres tú, Señor. Y te ruego que esta oración de Habacuc sea nuestra oración en un tiempo en que por todos lados a nuestro alrededor vemos crisis, vemos conflictos, vemos violencia, vemos manifestaciones, vemos plagas, vemos destrucción, vemos incertidumbre, vemos temor. Pero, Señor, en medio de todas estas cosas producidas por los arrogantes, por aquellos que no te han reconocido, en medio de todo esto, Señor, reconozcamos que el justo vivirá por mantenerse fiel a tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra, aun cuando parezca que no recibimos lo prometido, Señor. Puestos los ojos en nuestro Salvador Yeshua, el autor y consumador de nuestra fe. Y esta oración tiene como propósito que obtengamos revelación para esta pieza número 35 del rompecabezas, y con la cual voy a cerrar con el pasaje de Romanos capítulo 4, que dice lo siguiente y que cita precisamente esta profecía de Habacuc, el apóstol Pablo. Dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza, o esta dicha, o esta alegría, solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido.
por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Yeshua, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En resumen, ¿qué nos dice este pasaje del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 4? En resumen, ¿qué nos dice y cuál es la relación con la profecía de Habacuc? Bueno, pues que somos hijos de Abraham al creer de la misma manera que él creyó, en contra de toda esperanza. Así como Habacuc estaba por ser testigo de una devastación, así como Habacuc estaba por ser testigo de un juicio terrible y de ver cómo la higuera iba a quedar totalmente sin ramas, sin hojas, sin fruto, Habacuc, a pesar de eso, confió en que al final Dios haría justicia, Dios traería restauración y él se mantendría firme en esa fe. Igual que nuestro padre Abraham, que al ver su cuerpo como de muerto y viendo la esterilidad de la matriz de Sara, no dudó por incredulidad y él sabía que Dios era poderoso para traer vida a los muertos. De la misma manera, tú y yo, ante toda esta crisis mundial y con todos los temores e incertidumbres y malas noticias, podemos confiar en lo que dijo Habacuc y en especial en el capítulo 2:14, y este será nuestro texto a memorizar, con el cual terminaremos, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del que será, del que es y del que fue, como las aguas cubren el mar. ¿Qué crees? Todo lo que está pasando en el mundo es simplemente el camino para llevarnos al desenlace del final de la película, donde toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar, y donde toda la arrogancia y el orgullo de los hombres se acabará, y lo único que permanecerá para siempre será la gloria y el conocimiento de nuestro Padre eterno. Bendito sea tu nombre. Amén. Hemos llegado al final de esta pieza. Gracias por escuchar. Puedes hallar mucho más en www.descubrelabiblia.org. Cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti y la pieza que faltaba en mi vida. Puedes pensar que solo hay una forma de amar, y te quiero decir que yo solía pensar también así, creyendo que no había nada más que me llene de verdad y me diera libertad. Tú puedes decir que la vida no es tan fácil de enfrentar y llegar a sentir que ya nadie te puede ayudar, buscando tus sueños alcanzar, porque quieres encontrar tu felicidad, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti. La pieza que faltaba en mi vida eras tú. Así descubrí que todo este tiempo estuvo ahí, esperando por mí. La respuesta a lo que siempre pedí, un amor demostrado en esa cruz, que mi vida cambió, ese error es borró, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí
cosa que faltaba en mi vida eras tú. Pon mucha atención, no pierdas este dato. Todos somos pasajeros, solo estamos un rato. Así que ponte a pensar que la vida es ahora. No todo es chatear y pasearse por la Roma. No vengo a predicarte, pero tienes que saber que alguien vino a salvarte de ti mismo y del ayer. Oíste de Jesús y tal vez lo ignoraste sin saber que es el único que puede ayudarte. No soy religioso, pero tengo alma y tengo un Dios que me llena y me ama. Por eso digo lo que pienso, no te vayas a ofender. Jesucristo es la respuesta, lo tienes que saber. Cayendo